Cuando se habla del término bandas teatrales, comúnmente los nombres que salen son Slipknot, quizá Kiss o Alice Cooper. Y algo que tienen en común estas agrupaciones es que crearon una imagen para provocar un shock en la audiencia y así generar aún más interés por su música y dejar que eso eventualmente sea el eje principal. Pero después tenemos bandas que hacen una convergencia de su imagen con su música, como por ejemplo Ghost, que se ha convertido en una de las agrupaciones más exitosas en los últimos años y que muchos consideran como un gimmick. Pero el caso que veremos ahora va un poco más allá. Echemos un vistazo. Sleep Token es una banda que ha hecho mucho ruido estas últimas semanas dentro de la escena del metal alternativo y música alternativa en general, principalmente por su sonido muy particular que varios podrían considerar único, o cuando menos nuevo, fresco o innovador dentro del género, con una mezcla de R&B, gent, metalcore, pop y hasta synthpop. Pero no tomó mucho tiempo para que los oyentes de esta banda se dieran cuenta de que hay mucho más que solamente música. Detrás de toda esta barrera sónica musical se encuentra un enigma que, a la fecha, no se ha resuelto enteramente. Sleep Token es una de esas bandas que tienen un lore por detrás, que no solamente inicia y termina en la música, también vienen acompañadas con una imagen. Volvemos a la comparación con Ghost, que en papel suena muy similar. Esta banda no va simplemente de personificar su música o crear una imagen solamente con la intención teatral. Su historia inicia en el año 2016, en Londres, Inglaterra. Desde entonces han tenido varios lanzamientos, como sus primeros dos EPs llamados One y Two, respectivamente. Fue hasta 2018 cuando Sleep Token saltó al reconocimiento dentro del underground con su sencillo Jaws, que podría considerarse su primer éxito. En 2019 se lanzaría su primer álbum completo, llamado Sundowning, el cual tendría una manera muy particular de liberarse. Este álbum tuvo la característica de ser lanzado a manera de sencillos, es decir, cada cierto tiempo había una nueva canción hasta que el disco en su totalidad estuviera disponible. Sundowning fue la primera probada de Sleep Token para la audiencia un poco más adentrada al metalcore y al gent. En 2021 lanzaron This Place Will Become Your Tomb, su segundo álbum de estudio, y fue a partir de aquí que Sleep Token ganaría el reconocimiento de varios artistas grandes dentro del metal, como Sam Carter de Architects, banda que acompañarían en varias giras más tarde. También con bandas como Northlane, In This Moment y Nothing More. Actualmente se encuentran lanzando los sencillos de su álbum Take Me Back to Eden, los cuales han sido Chokehold, The Summoning, Granite y Aqua Regia. Gracias a estas piezas, Sleep Token ha llegado a la fama mundial, alcanzando más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify en menos de un mes. En cuanto a su sonido, cuenta con toda una variedad de sonidos muy diferentes entre sí, que van desde el pop, el gent y el metalcore, el rock alternativo y el alternativo en general. Aunque también tienen sus momentos de tranquilidad.
y también momentos agresivos. Volviendo a toda la imagen de Sleep Token, su formación cuenta con el baterista denominado como 2, al bajista como 3, al guitarrista como 4 y, el más interesante de todos, el cantante llamado Vessel, quien parece ser el 1 por sus créditos en la composición de la música. Hay toda una incógnita en cuanto a la identidad de estos músicos, y aunque existen varias teorías muy convincentes, por respeto al deseo del anonimato de la banda, no serán expuestas aquí. Existe una supuesta entrevista con Vessel para la revista Metal Hammer en el año 2017, donde explica de manera muy superficial de lo que se trata Sleep Token. A continuación, le daremos un vistazo a esta entrevista y trataremos de entender un poco más de esta enigmática banda. ¿Cuál es la historia detrás de Sleep Token? El cómo llegamos aquí es tan irrelevante como el quiénes somos. Lo que importa es la música y el mensaje. Estamos aquí para servir a Sleep y proyectar su mensaje. ¿Quién es Sleep? ¿Cómo se encontró una antigua deidad en la escena musical del Reino Unido? Él está en todos lados, todo el tiempo. Vessel encontró a Sleep en un sueño, con la promesa de gloria y magnificencia si Vessel lo seguía. El Reino Unido es viejo, siglos de historias yacen enterradas ahí. Esta tierra tiene el poder, si tan solo supiera cómo usarlo. ¿Cuál es el significado de las marcas en tu máscara? Es un acrónimo de Sleep Token y se lee como ST en runas antiguas. ¿Por qué desean permanecer anónimos? Nuestras identidades no son importantes. La música se comercializa según quién esté o no en una banda. Es empujada, pinchada y moldeada en algo que no es. Vessel se esfuerza en mantener el enfoque en sus ofrendas. En esta entrevista, Vessel también habló sobre las comparaciones con Ghost. ¿Les preocupa que la gente los compare con bandas como Ghost? No. La única comparación que puede ser dibujada con Ghost es nuestro anonimato. Nuestros versos son un símbolo, creado para magnificar y encarnar la multitud de emoción que se retuerce en nuestro subconsciente. Sónicamente nuestra voz está arraigada en la resonancia entre las notas y tu emoción. Toma nuestra mano. Su página de Facebook orgullosamente alega: nada dura para siempre. ¿Es Sleep Token un vehículo temporal para la persona conocida como Sleep? La vida es fugaz y esto también pasará, pero por ahora lo alabamos. ¿Cuáles son sus influencias musicales? Como músicos, somos inspirados por la condición humana y una plétora de artistas, pero estamos profundamente movidos por las palabras de Sleep y continuamos haciendo nuestra máxima buena fe para traerlos a la vida. Como seguidores, estamos obligados por un deber de combinar nuestra artesanía para crear música que transmita algo de nuestras más primarias y poderosas emociones. La canción Calcuta es una bizarra mezcla de himnos mainstream y tech metal. ¿Qué está pasando aquí? La vida es oscura, la vida es brillante, la vida es fea, la vida es hermosa. No te pierdas en géneros, solamente te desorientarán. La música es para todos. ¿Crees que la gente verá a Sleep Token como un gimmick y no ponga atención a la música? El concepto estándar de gimmick no es de nuestra incumbencia. Estamos aquí para entregar un mensaje, tocar a las personas en sus corazones y mentes subconscientes. Pronto, sin importar el cinismo, todos ustedes serán seguidores. Harán su debut en vivo el próximo mes,
¿Qué podemos esperar de Sleep Token en un entorno en vivo? Adoración. ¿Qué espera el futuro de Sleep Token? Nada dura para siempre. Como podemos ver, Bessel maneja un vocabulario y una manera de hablar muy particular. Los invito a revisar la entrevista por ustedes mismos. Dejaré el link en la descripción y podrán darse cuenta de que incluso en el idioma inglés es bastante peculiar también. Sin duda, Sleep Token está llevando el concepto básico de la música teatral a un nivel más experimental. No deja de tener la misma esencia que bandas como Slipknot con su anonimato inicial, o como el mismo Ghost, que también maneja un lore y todo un universo por detrás. Sin embargo, es justo decir que Sleep Token aún es una banda joven, que está perfilándose hacia un público mucho más grande. Y con esto, el tiempo irá desvelando respuestas, pero aún más misterios rodeando a esta banda tan especial. Este es el misterio de Sleep Token. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poco más sobre esta banda que en los últimos días ha estado explotando y que todo el mundo ha hablado de ella. Y pues no me queda nada más que decirles que se suscriban si les ha agradado este video, denle un like y compártanlo para que más gente se entere de qué va y de qué se trata esta banda Sleep Token. Muchísimas gracias y nos veremos hasta la próxima.